Muy buenos días a todos. El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos en el seminario de la Academia de Biotecnología aquí en CIBNOR a un gran invitado. Él es un invitado especial y además de que es un invitado especial, es un gran colega y excompañero de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que académicamente crecimos juntos, nos vimos en los seminarios de avances. El doctor Lizardi siempre ha sido un apasionado de la ciencia y un gran crítico del quehacer científico. Y en esta ocasión, él nos viene a presentar un tema muy polémico, muy de vanguardia y muy necesario en todos los lugares donde la ciencia es como el quehacer diario. Él nos va a hablar de ciencia y cientificismo y nos va a presentar casos en lo global y en lo local. Y bueno, antes de cederle la palabra al doctor Lizardi, quisiera presentarlo. El doctor Lizardi Jiménez es doctor en biotecnología por la UAM, fue justo ahí donde nos topamos en la vida. Él trabaja para el CONACYT, es también miembro del programa de investigadores por México desde el 2015. Actualmente está comisionado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el proyecto Biosociodiversidad y Derechos Humanos. Además es parte del núcleo básico de la maestría en Derechos Humanos y de profesores del proyecto internacional ProHuman BioLaw, financiado por la Comisión Europea. Su interés profesional se centra en la ingeniería de bioprocesos ambientales y su interdisciplina con los derechos humanos. El doctor Lizardi no lo mencionó aquí, pero él es miembro o fue miembro de un gran grupo en la Universidad Autónoma Metropolitana liderado por el gran doctor Mariano, bueno, es de los grandes investigadores que la UAM ha dado al mundo. Y bueno, su producción científica se puede resumir en 2 patentes, 50 artículos, 10 capítulos de libro, 12 artículos de revistas de divulgación. Ha tenido 7 proyectos financiados que él ha dirigido. Además ha formado recursos humanos, ha tenido 24 tesis de posgrado en 9 instituciones nacionales y además tiene vínculos con Bélgica en la Universidad Católica de Lovaina, en la KU Leuven. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012 y actualmente él es nivel 2. Es miembro estatal de investigadores de San Luis Potosí y además, por si fuera poco, es subsecretario de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Pues bueno, doctor Lizardi, me da muchísimo gusto tenerte entre nosotros. Es un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado siempre. Y bueno, sin más, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias, doctora Ana. Muchas gracias al CIBNOR. Yo creo que es muy importante este tipo de seminarios en el que nos comunicamos y ahora, bueno, una ventaja que ha tenido la pandemia, si alguna ventaja pudo haber tenido, sería cómo nos aventó 10 años en el tiempo hacia adelante. Es decir, estas reuniones ahora son cada vez más comunes. Por lo tanto, estoy muy contento de saludarte, muy contento de saludar a la audiencia. Bien, voy a subir. Perfecto. ¿Qué es la ciencia? La siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es la ciencia? Denme alguna respuesta, ¿no? Piensa en su cabeza qué es la ciencia. Ahora, pensemos que la ciencia ha experimentado sobre todo desde finales del siglo XX, un avance a nivel biotecnológico de proporciones inimaginables. O sea, ¿saben ustedes, por ejemplo, que más del 90% de los científicos que han existido en toda la historia de la humanidad están vivos en este momento? Eso nos da una gran foto de lo que es la ciencia hoy por día, o sea, el boom científico. Pero ese boom científico ha alcanzado tales niveles de intervención en la entidad constitutiva de la persona y de la tecnificación del entorno humano, que eso ha repercutido pues, a nivel social probablemente. Jamás ha sido en ninguna etapa de la historia humana esa intervención, esas conquistas científicas.
cómo nos ha modificado la ciencia a nosotros mismos. Y eso es lo que nos trabajamos en el proyecto de bioderecho que trabajamos con la Comisión Europea. ¿Cómo nos ha modificado la tecnología y particularmente la biotecnología? La siguiente, por favor. Entonces, como científicos es necesario preguntarse si frente al creciente poder de intervención de la ciencia en la vida humana, todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable y si lo es, dentro de qué límites jurídicos. O sea, los científicos estamos siempre queriendo hacer cosas y llegar al nivel máximo técnicamente posible. Luego, hay un cuestionamiento, o debería haber un cuestionamiento ético en torno a si lo que estamos haciendo y si el cambio en el que estamos nosotros participando es aceptable. Y en ese marco, y en qué límites se tiene que la sociedad recibir ese conocimiento, entonces para eso entran los límites jurídicos, la ley. La que sigue, por favor. Les preguntaba hace rato qué es la ciencia, hicieron una pregunta, siguiente diapositiva, por favor. Y voy a poner, para no pelearme, voy a poner la definición de la Real Academia Española. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. De aquí quiero yo recuperar la palabra capacidad predictiva, ¿no? Continuamos, por favor. Porque de esa palabra clave que se llama predicción, es que es el elemento que ha dotado al ser humano de una manera de enfrentarse a los elementos naturales, a otros animales, a otros seres humanos. Ha sido en muchas ocasiones esta capacidad de predicción, pues el fiel de la balanza entre ser amo o esclavo, entre sobrevivir o perecer. Entonces estamos nosotros hablando de que la ciencia, la tecnología, que es su brazo ejecutor, digámoslo así, pues ha participado en el desarrollo humano, incluyendo cuestiones de guerra, y no solamente de guerra, también de otra manera de hacer guerra que se llama política. ¿Continuamos? Porque fíjense, desde el uso de una piedra para alcanzar alguna diana hasta el casi milagro de diseñar, procesar y manufacturar la vacuna anti-COVID-19 en tiempo récord, todos nosotros fuimos asistentes a esta maravilla de hacer una vacuna en 9 meses, cuando anteriormente se hacían en 20 años. Recientemente, el ser humano ha fructificado en complejos artificios, en máquinas que han dotado de potencialidades que hacen su vida más segura y cómoda para el ser humano. Pues, en ese tipo de razonamientos y evidencias se fundamenta el prestigio que la ciencia tiene entre la sociedad actual y en la historia reportada después del oscurantismo medieval. O sea que la ciencia tiene un gran prestigio, es lo que quiero aquí colocar. Y nosotros, como somos científicos, para nosotros es inobjetable que tiene un gran prestigio. Lo que sigue, por favor. Pero bueno, siempre hay guerras, y también las guerras por los recursos son limitados. Y también nosotros observamos en la pandemia pasada, pues esa guerra donde al final de cuentas hubo sociedades que tenían al final de cuentas sus vacunas más disponibles y se ahorraron a un montón de muertos, y lamentablemente nosotros
y todavía naciones mucho más alejadas del desarrollo tecnológico, pues tuvieron que contar con más bajas porque no tenían acceso a esas vacunas. O sea que al final de cuentas andábamos casi todos los países queriendo comprar por todos lados desesperadamente esas vacunas porque no las teníamos a capacidad de producción, ¿no? Afortunadamente México ya tiene ya en puerta casi una vacuna que pues, nos va a permitir un poco quitar ese desarrollo tecnológico. Pero vean ya cuánto nos hemos tardado. ¿El que sigue, por favor? O sea que hay mucho poder involucrado aquí. Y la vacuna es un ejemplo, ¿no? Cómo anduvimos casi los países hablando con las grandes compañías y las grandes compañías decían, bueno, sí, pero es que le tengo que primero vender a Estados Unidos porque me financió o a Rusia porque es mi agencia que me dio los fondos. O sea, al final de cuentas es poder, por ejemplo, poder económico. Ahora, como tiene tanto prestigio y tanto poder, pues claro que siempre va a haber gente en las esferas de poder, o sea, las esferas políticas, que tomen algunos elementos de la ciencia y los utilicen para sus propios fines en un discurso de validación. ¿A qué me refiero? No solo la ciencia ha sido utilizada en términos biopolíticos, no, tan solo también el puro discurso científico ha sido utilizado. Ese puro discurso científico estaría bien si fuera científico, porque sería ciencia, sería la amplitud de lo que significa el quehacer científico. No, aquí el problema es que muchos tomadores de decisión lo que hacen es que toman solo algunos elementos parciales, los que les convienen. Por ejemplo, si hay medidas para usar cubrebocas, aparte de vacunas, y aparte lavarse las manos, etcétera, todo lo que fuimos aprendiendo, pero a un grupo en particular le interesa mucho que la gente se ponga cubrebocas. Y entonces sobre eso se potencializa y casi pueden ser vistos como personas no gratas aquel que no tenga un cubrebocas, sin hacer un análisis de exactamente ese elemento, en qué contexto, para que se utilice, cuál es su potencialidad, ¿no? Lamentablemente, con ese tipo de mentalidades, tuvimos en México el caso de un joven en Jalisco, que los policías lo terminaron matando porque no traía cubrebocas, ¿no? Y eso fue al principio de la pandemia, que viene de una idea que venía del poder, de que era casi mortal si alguien salía a la calle, tú sano, pero no tenías cubrebocas, entonces te podían hacer este tipo de... No fue una ejecución sumaria, pero sí fue, digamos, un accidente derivado de toda una política y toda una biopolítica al respecto. Bien, entonces, solamente usar algunos elementos científicos y no todos, se llama cientificismo. Continuamos, por favor. El caso polémico, yo digo polémico entre comillas, que más bien es biopolítico, es el del glifosato, ¿no? Porque el glifosato, a final de cuentas, continuamos por favor. Vamos a recordar. El caso del discurso cientificista de la poderosa multimillonaria empresa Bayer, que es dueña de Monsanto desde 2018, en contra del decreto del gobierno de México que reduce y tiende a la disminución del glifosato. Les platico. En 2020, el gobierno federal emitió un decreto que tiende a la disminución y eliminación del glifosato. La idea era reducir a la mitad la comercialización en México del glifosato al 50% y en 2 años más al 0%. De tal manera que como para 2024
ya no se vendía, no se comercializa en México el glifosato. ¿Qué es el glifosato? Bueno, creo que pueden ustedes tener una idea. Vamos a resumirlo básicamente, pues es pesticida, un herbicida, pero además está asociado a que Bayer vende glifosato y también vende la planta transgénica que es resistente al glifosato. A la planta, por ejemplo, de maíz. Es decir, Bayer vende todo un paquete tecnológico muy conveniente. Pero el gobierno federal emitió un decreto en 2020 y en 2021 un juez le da un amparo a Bayer, o sea, a la empresa, para que pueda seguir operando. A pesar de que el decreto se fundamenta en el principio de precaución. El principio de precaución es un principio jurídico que más o menos lo que dice es que cuando hay incertidumbre científica alta, se deben de aplicar acciones precautorias para evitar un daño a la sociedad. Y sobre todo cuando está en juego mucho de esos valores que la sociedad tiene, por ejemplo la vida o la preservación o la biodiversidad. Y además México está inscrito en ese principio desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y además está contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y Biotecnología, de lo que del cual México es parte. O sea, lo que dice el sistema o el principio de precaución es que cuando hay incertidumbre científica se tiene que utilizar. Continuamos, por favor. Y entonces, continuamos, por favor. Porque es básicamente lo que dice. Lo que yo quiero aquí puntualizar es que, a ver, somos científicos, ¿no? Entonces, al margen de filias y fobias, yo les invito a que se metan a Google Scholar, por ejemplo, o a Scopus, o si tienen bases de datos más fifís, pues sería muy bien. Ahora, metan sus términos de inclusión, por ejemplo, glifosato, efectos nocivos, animales, cáncer. Si es en inglés, mejor, porque les va a dar más resultados. Yo hice ese experimento, por ejemplo, ese ejercicio, y hace un año, pues salieron 4,000 resultados, ¿no? En una revisión sistemática. Luego, cuando filtras algunos de ellos, empiezas a revisar, por ejemplo, los estudios de Gill de 2018, que dice que sostienen que hay evidencias suficientes. O sea, es un review en donde habla de que el glifosato presenta efectos adversos en organismos unicelulares y pluricelulares, tóxicos para invertebrados y vertebrados, anélidos y artrópodos, crustáceos e insectos, moluscos, equinodermos, peces, reptiles, anfibios y aves. Daña el ADN en vertebrados superiores como el humano. O sea, lo que yo quiero decir aquí es que pues algo de incertidumbre sí hay, ¿no? A los que dicen que no hace ningún daño, bueno, pues hay muchísimos estudios que dicen que sí lo tienen. O sea, sí hay incertidumbre científica. Es lo que hay que puntualizar. Es decir, incertidumbre científica quiere decir que habrá otros elementos que digan que no lo es. Vamos a continuar, por favor. Aún así, la compañía Bayer sale a decir, después de que el juez le da la definitiva, este año, un juez también de circuito en Veracruz, le da el amparo contra el gobierno mexicano, y lo que dice Bayer sale diciendo, el glifosato es seguro y así lo hablan cientos de estudios científicos. Sin embargo, ya hemos dicho pues que hay un montón de evidencias de que al menos hay incertidumbre, ¿sí? O sea, habría que pasar por otro filtro del tiempo, seguir revisando esto
porque a lo mejor esas grandes evidencias en contra de Bayer, pues nos explotan cuando sea demasiado tarde, ¿no? Ese era el asunto del principio de precaución y por qué se tenía que usar así. Sin embargo, como Bayer se fundamenta en los estudios que sí utiliza, o sea, él tiene un dossier de artículos que dice, miren, el glifosato es seguro, que anda por ahí por la vida. Los biotecnólogos somos de esos muchas veces, ¿no? Que nada más leemos los artículos que Bayer quiere que yo lea. Y cuando dice, no, a mí Bayer no me manda, ¿no? ¿Cómo que no? Cuando te pone las bases que tú puedas leer y donde están las bases que le importan, entonces ya te está de alguna manera induciendo a que tú estés de acuerdo con esa mentalidad. Yo digo que sí, de acuerdo, pero hay que leer todo lo que se pueda, ¿sí? Hay que ser científicos, porque un distintivo de la ciencia es que se ocupa de la evidencia y está dispuesta a modificar sus teorías en función de esa evidencia, ¿sí? Si no hacemos eso, no estamos haciendo ciencia, pues. Si no nos ocupamos de toda la evidencia posible, no estamos haciendo ciencia. ¿Continuamos? Bien, pues lo que yo les planteé hasta ahorita, quiero hacer un corte, porque es un caso en lo global. ¿Ya? Recuerden, estamos hablando de cientificismo, de cómo hay una filosofía, hay una postura de utilizar reduccionistamente solo algunos elementos de la ciencia para validar un discurso. Como Bayer que toma sus discursos. Y yo también diría que hasta el gobierno mexicano también a veces agarra elementos cientificistas y quiere tomarlos. Por otro lado, esto es en lo global, digamos, ¿no? En el gran juego geopolítico mundial, porque yo les platiqué nada más el caso de México y Monsanto. Pero Monsanto está peleándose con medio mundo, literalmente, ¿sí? Está con Argentina, con Europa, con Estados Unidos, con todos. Y así, si ustedes revisan qué pasa de Monsanto o de Bayer contra Estados Unidos, pasa lo mismo que en México. Cosas de este tipo legales, ¿no? Ahora, quiero irnos a un pequeño lugar, vamos a lo local, que es en Tierra Blanca, Veracruz, ¿sí? Vamos a hablar de otro caso de cientificismo. En algo que hemos llamado nosotros la tormenta perfecta de insuficiencia renal crónica en este lugar. Seguimos, por favor, continuamos. Bien, vamos a hablar entonces de otra cosa, ¿no? Ya ahorita nos olvidamos del glifosato, nos centramos ahora en este otro caso, que es la insuficiencia renal crónica. Bueno, es la falla renal en su etapa final y pues son todos digamos que los enfermos para esto son tratados por diálisis y trasplante, lo que indica ya casi la etapa final. Es una enfermedad muy cruda, muy ruda, una afectación completa, digamos, a los riñones y a su capacidad de filtración. ¿Continuamos? ¿Qué dicen los países? ¿Qué sabemos de la insuficiencia renal crónica? Bueno, los países desarrollados que han estudiado esto, pues dan las causas, la etiología de la enfermedad y lo centran en diabetes, hipertensión, sobre todo. Pensemos en que son enfermedades más o menos comunes de la dieta o de cuestiones metabólicas, ¿no? Y hipertensión arterial también aquí juega. ¿Continuamos? Pero en lugares como Sri Lanka, en la India, o América Central, otros lugares, resulta ser que se observa que la IRC, la insuficiencia renal crónica, es de origen desconocido. Por eso le ponen una D aquí. Es decir, de pronto empezamos a ver que jóvenes trabajadores o jóvenes que no tienen
otras prevalencias como diabetes o hipertensión, de todas maneras están sufriendo de IRC. ¿Qué dice la EPA de Estados Unidos? Que hay algunos metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, cromo y platino que han sido relacionados a esa IRCD. E incluso también hidrocarburos. Lo que quiero decir aquí es que este origen desconocido no se sabe por qué esos jóvenes están teniendo este problema. Empezaba a haber como algunas sospechas de que eran cuestiones ambientales también las que estaban jugando. ¿Continuamos? Nosotros trabajamos y vivimos muchos años en Tierra Blanca, Veracruz. Es un pueblito, una ciudad, perdón, que los enojan mis compatriotas tierrablanquenses, que tiene un reto epidémico porque están reportados una mortandad por IRCD de 57 por cada 100,000 habitantes, lo cual es 57 veces más que en México. Es un problema serio. Cuando yo trabajaba allá en un instituto, pues casi todos los jóvenes que estaban trabajando ahí en el lugar tenían algún pariente que tenía este problema, ¿no? Entonces es una gran epidemia. Pero no se sabía por qué. ¿Continuamos? Esto era siempre, esta foto aquí de ese periódico era tiro por viaje, y todavía ustedes pueden googlear y van a ver que les va a aparecer que hay problemas de insuficiencia renal crónica. ¿Seguimos? ¿Qué decía, por ejemplo, la sociedad en general? Aquí voy a dar la voz del presidente municipal. Decía que es básicamente porque la gente tomaba mucho refresco y en cambio no tomaba agua simple, lo cual ha generado problemas graves de obesidad y diabetes en el municipio. O sea, como que él y ellos echaban la culpa a la etiología, digamos, clásica, ¿no? De lo que la gente tomaba mucho refresco. ¿Continuamos? Pero fíjense que hicimos un reporte y la relación entre las muertes por IRC y muertes por diabetes, hipertensión y obesidad eran puntos 66, 36 y 97 muertes por IRC respectivamente. Es decir, aquí las relaciones de muertes son al menos 3, 7 y 1.25 veces más altas respectivamente con otras zonas de Veracruz. Es decir, realmente estaba muriendo mucho más gente de IRC por lo que se han comparado con la gente que estaba muriendo por diabetes, obesidad, etc. O sea, tampoco era una explicación. ¿Sí? También decían que sí, claro, que la gente toma mucho refresco en Tierra Blanca, pero no toma más refresco en otros puntos de México. Hicimos también el estudio al respecto. Hicimos también un estudio de qué tanto tomaba la gente refresco en Tierra Blanca comparado con qué tanto tomaban otros lugares del país. ¿Continuamos, por favor? También se decía, es que hace muchísimo calor, entonces la gente se deshidrata y afecta a los riñones. Pues también revisamos, así, esto ni siquiera es un estudio sistemático, este dato, sino es simplemente casi lógica, ¿no? Pues no es el lugar más caliente de México, aunque es muy caliente. Tierra Blanca está entre 27 y 26 grados centígrados y 42% de humedad. Candelaria de Campeche es 31 grados y más humedad. Y Candelaria en Campeche no tiene ese problema como Tierra Blanca, o Pungarabato, o del Nayarit. ¿Continuamos? Lo que sí tiene Tierra Blanca pues, es que es un lugar muy cercano, mejor dicho, no muy cercano, en medio de una gran producción de caña. El 50% de producción de su cultivo de Tierra Blanca es cultivo de azúcar y su industria emplea habitantes de la región
con productores, jornaleros, cortadores y trabajadores en el ingenio. La zona es una zona cañera que no era antes así. Tierra Blanca será cañero hace unos, de la época de Echeverría para acá. Seguimos, por favor. Y bueno, el ser cañero significa pues que hay metales pesados en los pesticidas que se utilizan y el mismo pesticida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato les platicaba? Todas las posibles etiologías que tenía Tierra Blanca, o mejor dicho, la IRC, pues todas esas confluyen en Tierra Blanca. Y había una más que no estaba diagnosticada y que nosotros como científicos ambientales que trabajamos en ese lugar, pudimos determinar que es la presencia de hidrocarburos en agua potable, en los sampling ponds que dice aquí, son pozos de agua. Ustedes pueden ver cómo diferentes hidrocarburos estaban presentes en el lugar. ¿Continuamos? Lo que pasa es que, ¿cómo explicar que había hidrocarburos en los pozos de agua? Está complicado, porque eso ya excede, digamos, a mis posibilidades, pero lo que yo sí sabía es que hay que usar la historia. El lugar, Tierra Blanca, era una antigua estación de trenes. Y ahí mismo, en ese lugar, estaba el taller de trenes, digamos, de toda la región. Y para lavar los motores de los fierros se utilizan hidrocarburos. Esa era mi idea en 2018, 2017, cuando yo trabajé el tema ya. Hoy sé que en el lugar hay evidencias del fracking. ¿Recuerdan lo que es el fracking, no? Mover y romper manto freático, y eso sí explica la presencia de hidrocarburos que yo pudiera ver en los pozos. Yo no lo sabía en aquel momento, hoy lo sé, tal vez es una de las tantas posibilidades. ¿Qué sigue, por favor? Aquí el asunto es que lo que hay que decir es que no es solamente que la gente tome refresco o no refresco. ¿Sí? No es suficiente. Esa idea era una idea reduccionista, o sea, cientificista. Claro que la autoridad se lavaba las manos y decía, pues que ustedes porque toman mucho refresco. Por eso tenemos IRCD. Bien, sí, es un factor, pero no explicaba. Nosotros en este estudio lo que hicimos fue todo lo que les platiqué, digamos aquí rápidamente, pues lo hicimos lo detallamos en esta presentación que publicamos en Environment and International. Y debo decirles que esta revista tiene un factor de impacto muy alto. No sé en cuánto ande ahorita, pero debe ser arriba de 11 o 12. Y además nos lo publicaron en 28 días. O sea, de que lo mandamos a que se publicó, 28 días. Un récord impresionante para nosotros. Pero ¿por qué? No porque son muy buenos, sino porque lo que hay ahí es muy importante. Porque además termina diciendo es de acciones precautorias para intentar justamente dar medidas de precaución a lo que está ocurriendo. Después podemos abonar entre la diferencia entre prevención y precaución, pero a lo mejor se da en otro espacio. Lo que sí es que, ¿y eso qué ha pasado, no? Debo decirles que hace el año pasado el Congreso Federal utilizando no este documento, sino un documento espejo que hice a este documento, que fue de divulgación, que lo publiqué en un portal en español en divulgación. Tomó esos elementos y los legisladores del Congreso de la Unión
emitieron un exhorto a las autoridades sanitarias y civiles de Tierra Blanca y de Veracruz, y casi copiaron y pegaron las acciones precautorias, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos un poquito, lo que podemos aportar como científicos. No es todo lo que uno quisiera, pero uno lo que uno puede hacer y hasta donde le alcance, cuando tiene además esta idea de seguir aportando. ¿Continuamos? Pero además nosotros, como somos biotecnólogos, decimos, bueno, a ver, tienes hidrocarburos, no hay bronca, nosotros trabajamos en nuestra formación y en nuestra experiencia profesional ya de muchos años, pues para nosotros es muy sencillo poner bioreactores que degradan hidrocarburos. O sea, hay un ejemplo de uno de nuestros bioreactores, como, pues, digamos, para nosotros esto es rutinario, casi que el que tú me digas, hidrocarburo que me pongas enfrente, casi, puedo degradar en más o menos poco tiempo, 10 días, 7 días a veces, depende. Como buen ingeniero, a lo que tú quieras, más o menos, cuánto te va a costar, ¿no? Bueno, cuando va a costar, digo, es a nosotros cuánto nos va a costar. ¿Continuamos? Y además lo usamos sin utilizar organismos genéticamente modificados. O sea, nosotros, estoy poniendo una gráfica donde estoy comparando del lado derecho uno de nuestros consorcios que pueden degradar hasta 0.11% de fenantreno o 2.54% o 11%, pero además de fenantreno, naftaleno y benceno, utilizando nuestros reactores sin utilizar organismos genéticamente modificados, o sea, puros organismos nativos. Enfrente están los organismos genéticamente modificados que históricamente nos dicen que son los efectivos o los mejores. Entonces yo busqué una comparación, yo pensé inclusive originalmente, yo decía, bueno, ¿qué tan lejos estamos nuestros organismos nativos? ¿Qué tan lejos están de los transgénicos? Para mi sorpresa, la verdad es que hasta les ganamos y por mucho, por lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Claro que habrá otros seguramente que pueden decirme, no, mira, este es mucho mejor. Sí, sí, pero a lo que yo quiero aquí puntualizar es, oigan, si los nativos también pueden servir, pues hay que tener menos riesgo, ¿no? Menos riesgo. ¿Continuamos? Bueno, pues muchas gracias, espero que tenga tiempo para interactuar con ustedes. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Como bien decía al inicio, es un tema que debe ocuparnos, sobre todo a todos los científicos, a hablar de los marcos legales, de la aplicación de la ciencia, de cómo regular, de cómo aportar, para que no solo seamos científicos y después el conocimiento a lo mejor llegue a manos poderosas y sea utilizado de maneras que no son totalmente éticas. Y bueno, hablar de ética también es un poco complicado, pero bueno, tenemos que entrarle y tenemos que estar ahí en la discusión porque somos los científicos o los que queremos ser científicos, los que tenemos que dar las recomendaciones. Y bueno, adelante vamos a la sesión preguntas-respuestas. Tenemos aquí, tenemos aquí a el doctor Esteban que quiere hacer una participación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Muchas gracias por su presentación. Hola. Este, me pareció muy interesante, pues que empezó profundizando el concepto de ciencia. Creo que eh, es muy importante que sepamos qué es ciencia los científicos y también me pareció muy interesante cómo esta, digamos, paradoja del cientificismo que creemos que la ciencia lo es todo, en casos prácticos que actualmente están sucediendo y ya en un estudio donde usted profundizó estas partes de la contaminación por hidrocarburos. Este,
me pareció muy interesante su trabajo de investigación y también la forma en que lo está abordando y creo que es muy importante que sepamos primero qué es ciencia y cuál es el saber científico para construir nuestro soporte ético y además también dirigir nuestras investigaciones con estos conceptos, ¿no? Creo que se puede siempre mejorar y hacer mejores cosas y creo que esta presentación pues es como una guía, ¿no? Para nosotros, lo cual le agradezco mucho el tiempo y ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Pues es bien importante lo que acabas de decir en el sentido de que nosotros somos científicos y casi que solo utilizamos un marco teórico. Incluso a mí hasta me da un poco siempre de una discusión con mis colegas en los diferentes posgrados cuando son científicos. Yo siempre les digo, es que cuando ponen marco teórico, estamos poniendo, todos estamos poniendo lo mismo, claro, la ciencia. Entonces hay que quitar la palabrita de marco teórico, porque todos nosotros utilizamos el mismo marco teórico. Les comento esto porque, por ejemplo, yo trabajo en la interdisciplina todo el tiempo. Mis colegas aquí al lado son antropólogos, son abogados, son sociólogos, y entonces en ellos sí se requiere utilizar marcos teóricos diversos. Y por ejemplo, nosotros como científicos nunca discutimos en términos de nombres propios, ¿no? O sea, no discutimos según la teoría de fulanita de tal, porque para nosotros no discutimos la evolución de Darwin, ¿están de acuerdo? Hablamos de evolución, no estamos discutiendo si es la evolución de Darwin, o la evolución de Lamarck, o la evolución de Laplace. ¿Por qué? Porque para nosotros, pues ya sabemos que solamente hay un marco, que sería ¿cuál? La evolución darwiniana, por ejemplo. O el gen egoísta, o alguien aquí va a discutir la alfa hélice de Watson y Crick, ¿no? Bueno, justamente como somos científicos, tenemos esa idea. Aquí lo importante es que recordemos como científicos, como muy bien lo dices Esteban, ¿y qué pasa cuando lo que tenemos enfrente ya no es un problema científico? Ya es un problema, por ejemplo, ético. O, por ejemplo, jurídico. O peor, político. Ahí es donde los científicos desbarrancamos tremendamente porque queremos empezar a hablar, según nosotros como científicos, pero se nos olvida que nos falta la evidencia. Y hacemos cada ridiculez cuando como científico hablemos de algo que no sabemos. Perdemos todo nuestra capacidad analítica porque ya no estamos centrados en la evidencia. Bueno, gracias por el comentario porque me ayudó a La echar Ya, doctora, ya nada más para redondear el comentario, doctor, me gustaría, Sí. o sea, con su respuesta que dio, para cerrar ya y darle participación a otra persona, yo creo que también al punto que va es que la comunidad científica, o sea, nosotros mismos necesitamos ser más críticos. Y me gustaría cerrar aquí mi comentario y mi participación. Muchas gracias. Gracias. la doctora Hernández también quiere participar. Adelante, Pati. Hola, buenos días. Oye, pues súper interesante. Nunca me imaginé que alguien de biotecnología estuviera en la parte de derecho, pero sí, lo bueno es que pues somos una área interdisciplinaria, pues, así que pues no me extrañó, pero nunca lo había visto. Te quería preguntar, porque bueno, tiene que ver con lo que nos mostraste al final de comparar OMGs, porque como utilizaste nativos. ¿Son cultivos orgánicos? ¿Sí? ¿Los que yo utilizo? O sea, no, Sí. en la comparación, Ah, porque yo creo que la discusión de orgánicos y transgénicos, bueno, no orgánicos, transgénicos
Hay mucho nativos. cherry Ajá. pick. Ajá. No, es que es precisamente el problema es que se compara con orgánicos, Ujú. porque el problema es que tenemos cultivos intensivos, entonces, y se usan herbicidas. Entonces, ¿qué tan malo? O sea, seguramente el glifosato es malo, pero ¿qué tan malo es? Porque todos los cultivos que tenemos de venta usan herbicidas. Entonces, Sí. lo que se tiene que ver es la balanza, ¿no? O sea, ¿qué tan malo es realmente Monsanto? ¿No? Si es menos malo, o sea, no que sea cero, como dice Bayer, pero si es menos malo que otros herbicidas, pues en la balanza es que, pues bueno, pues usémoslo, ¿no? Porque si lo comparas ahora sí que con nativos, pues sí, obviamente pues sale perdiendo, pero a las de mucho, ¿no? Pero, Completamente. pero está muy interesante tu Sí. enfoque como sea, ¿no? No, es que lo que tú me dices justamente es la invitación a lo científico. O sea, lo que tú acabas de decir es exactamente lo científico. O sea, buscar el balance, buscar ver, hay que buscar los números, ¿no? La evidencia. Aquí el problema es que estamos entre dos trenes de choque, donde hay una fuerza, que es Bayer Monsanto, que dice así como se los dije, con las palabras que les dije, ¿no? No, pues no. Exacto. Y hay otra fuerza que originalmente era más mesurada en 2020, donde hablaba de incertidumbre, pero yo ya he escuchado diciendo, Exactamente es lo que te iba a diciendo, comentar. diciendo que ya no hay ni siquiera incertidumbre, que ya se sabe que el glifosato es súper nocivo en términos de la balanza. Pero, es decir, como científicos, nosotros hay que regresar a la ciencia. Y la ciencia es, a ver, ¿tenemos evidencia suficiente? No, porque tenemos estas discusiones que tú me acabas de decir justamente, ¿no? O sea, Porque es lo que está haciendo con así. ahora, lo que sí es que el principio de precaución está justamente contenido cuando hay incertidumbre científica. Incertidumbre científica, que es que es el caso en el que creo que nos atañe, ¿no? Entonces habría que revisar, ahora sí que entre nos les puedo decir que cuando el juez, no lo expandí la idea, pero cuando el juez dice, el juez de este año dio el fallo a favor de Monsanto, Bayer, ¿sí? En México. Lo que dice el juez, porque yo participé en ese estudio, lo que dice el juez es que fue una inadecuada aplicación del principio de precaución. Entonces yo cuando reviso digo, bueno, a ver, el principio de precaución para poderse aplicar tiene dos variantes, digamos, tiene dos aristas. La primera es, tiene que haber incertidumbre científica. Es claro que lo hay, pero el segundo es, tiene que tener una acción precautoria proporcional. Proporcional. Y yo creo que es ahí lo que se puede discutir. Es decir, ¿qué tanto te conviene y en qué porcentajes y cómo sustituir el glifosato? ¿No? Ese es lo que yo creo, supongo, no quiero hacer la chamba a los abogados de Monsanto, yo supongo que esa es la explicación. Pero bueno, seguimos peleando. De hecho, les platico que esto va a seguir, o sea, seguimos discutiéndolo. Gracias, doctora, por su Claro. muy Muchas inteligente gracias por participación. sus participaciones y sus discusiones que son sumamente interesantes. Tenemos otro doctor. Ever, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la presentación, Manuel. Mi nombre es Ever Lafirnet. Hola. Creo que es sumamente importante este tipo de pláticas porque te permiten enseñarle a las nuevas generaciones, a estos nuevos estudiantes que se encuentran en el posgrado, precisamente ese criterio de establecer que si voy a hacer ciencia o solamente quiero ser un cienticista, por decirlo así. Porque realmente actualmente con las nuevas ¿cómo se dice? Las redes sociales y esto, hay muchos que precisamente solamente van a la superficie del conocimiento
se aprenden unas palabras que suenan rimbombantes científicamente hablando y se creen científicos, ¿no? Entonces empiezan a educar a la gente, y cosa que no es cierta. Entonces, sí tienen los estudiantes que ser muy críticos, aprender de verdaderos influencers, como lo era Carl Sagan, como era otros muchos que estaban por ahí, que eran divulgadores de la ciencia, el mismo Lascano actualmente aquí en México, para que entiendan precisamente que no deben de dejarse llevar por este tipo de corrientes tan sencillas, ¿no? Y en este sentido de lo que tú hablabas de la cuestión de interactuar con legisladores y demás, pues sí es muy interesante lo que mencionaba sobre el darwinismo. O sea, realmente nosotros sabemos, pues, o sea, ya tenemos la educación suficiente para saber que así es la evolución. Y digo, hay neodarwinismo y otras cosas que Darwin no visualizó sobre la genética y la herencia. Pero a final de cuentas, es un conocimiento ya comprobado y que nos basamos en ello para hacer y emitir nuevas teorías, nuevas hipótesis, etcétera. Cosa que en efecto, en el área de las ciencias sociales, sí se presta luego mucho a las interpretaciones, dependiendo de quién las dice, de quién las analiza, e incluso en las leyes, ¿no? Las leyes siempre vienen con palabras que te permiten interpretar. Y entonces creo que ese es el tipo de situaciones que debemos nosotros como científicos también presionar hacia las cuestiones legislativas de, a ver, necesitamos establecer un criterio, una narrativa específica donde no se preste a esas malas interpretaciones. Entonces, muchísimas gracias por la plática, muy interesante. Gracias, Alberto. Fíjate que me sirve tu comentario muchísimo, porque no todo no todo es maldad. Muchas veces juega la ignorancia. ¿Por qué quiero decir esto? Yo cuando empecé, por ejemplo, a trabajar en el tema de Tierra Blanca, en la insuficiencia renal crónica, yo imaginé que nuestro documento, el artículo, lo que yo quería era que la gente de Tierra Blanca tuviera un artículo que dijera científico, que dijera, oye, no solo es tomar refresco, ¿no? No es mi culpa necesariamente, sino hay toda una cuestión que se tiene que atender en términos de salud pública. Y yo, por eso lo publicamos también en divulgación. Se hizo el esfuerzo por pasar a divulgación estas ideas. Yo me imaginaba la sociedad de Tierra Blanca exigiendo sus derechos y las cosas, cuando en realidad, fíjense, lo que pasó fue que fue tomado por legisladores de un artículo, no de investigación, sino de divulgación. Luego, voy a presentar en el Congreso de la SMBB, al cual espero que verlos a muchos de ustedes por allá, en Ixtapa, en septiembre. ¿Sí? Voy a presentar un trabajo de donde lo que muestro es cómo de 3 artículos de divulgación que hemos publicado, resulta ser que 3 diferentes legislaturas de estados han sido utilizaron esos documentos. O sea, nuestros legisladores no están leyendo, obviamente, trabajos científicos. No es su tarea. Es la nuestra que se los acerquemos. ¿Cómo? No llegando y, oiga, legislador, mira, aquí traigo mi artículo. No. Una obligación casi de cuando tengamos algo interesante que decirle a la sociedad, públicalo en términos de divulgación. Es lo que yo aprendí, no crean que lo pensé. Lo aprendí. Sí, no, claro. Lo aprendí en esos años y por eso lo comento en este momento, porque yo haciendo mi revisión digo, caray, no están leyendo mis resultados científicos, sino los de divulgación. Entonces por ahí lo utilizo, Ever. Sí, totalmente de acuerdo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final del seminario. Me encanta cuando hay este tipo de discusiones. Es una lástima que no hayan participado ahora los estudiantes y algunos ya se fueron a sus clases. Pero yo quisiera cerrar, porque Ever decía, para que los estudiantes aprendan. Creo que todos seguimos siendo en esta vida de la ciencia estudiantes. Y es muy importante
que seamos todos críticos, porque nosotros mismos que queremos ser científicos o que nos llamamos científicos, muchas veces dejamos de lado evidencias que son importantes. Lo decía Esteban, hay que ser más críticos, siempre más críticos, y también tener en cuenta que nuestro quehacer tiene como esa nobleza, ¿no? Nosotros como valor tenemos el conocimiento, tenemos otro tipo de valores que la industria cambia un poco por dinero o por publicidad, yo qué sé, y bueno, tratar como de ligar, de vincular, es no tan fácil, pero yo creo que podemos irlo logrando poco a poco, sobre todo cuando haya científicos en las industrias, cuando los científicos sean los empresarios ahora, cuando los científicos estén legislando, cuando los científicos nos involucremos en todo lo que implica tener rigor en la aplicación, ¿no? Entonces, muchas gracias, Manuel. Quedamos aquí muy felices con tu participación y seguramente te veremos en el Congreso, a ver si nos dan permiso y nos alcanza el tiempo también. Pero estaremos por ahí. Muchas gracias por tu plática. Te vamos a hacer llegar una constancia por tu participación y bueno, esperamos no sea la última vez que estés entre nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto.